El periodista del noticiero Hechos, Julio Guevara, con quien vamos a hablar sobre el antiguo rostro de su país a raíz del plan Bukele, cómo han cambiado las cosas y cuál es la sensación, el respaldo de la población de El Salvador en relación al plan del presidente Nayib Bukele. Muy buenas tardes, Julio, muchas gracias por estar en comunicación con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto, y precisamente me encuentro en un lugar en este momento donde meses atrás podríamos decir que era imposible estar. ¿Por qué razón? Por la zozobra, por el miedo que se vivía. La diferencia es notable, pero sin embargo, como mencionaban habitantes de una zona específica de Perú, la opinión está entre sí y no. Sin embargo, si lo ponemos en una balanza, nosotros como periodistas que andamos en diferentes puntos del país, la opinión de la población es: estamos a favor de la situación que se está implementando en El Salvador. ¿Por qué razón? Bueno, en lo transcurrido de agosto, para mencionarles un punto de referencia, van más de 10 días en este momento, casi 15 días sin homicidios. Cifra que antes era mentira que nosotros podíamos informar. ¿Por qué? Porque esto de régimen de excepción, toda la dinámica en cuanto a seguridad se refiere que está impulsando el gobierno, nació luego de un fin de semana donde hubo más de 20 asesinatos. Esto fue como la gota que rebalsó el vaso. Las autoridades decidieron implementar todas las medidas que siguen en ejecución. ¿Por qué razón? Porque la población estaba en zozobra. Se trató de un viernes en la noche, sábado y domingo, donde la población incluso no salió como un fin de semana normal, por la misma situación de inseguridad. Desde ahí todo ha cambiado. El mes pasado, siempre en el marco del mismo tema, incluso las autoridades del gobierno dieron a conocer que fue el mes más seguro en la historia del país en cuanto a delincuencia se refiere. Julio, para que nuestros televidentes y el Perú en general entienda, ¿cómo era la situación en El Salvador antes del presidente Bukele? ¿Cómo imperaba la pandilla de la Mara Salvatrucha? ¿Por qué la población de su país, Julio, migraba a Estados Unidos o a otros lugares para buscar seguridad? A ver, días con más de 5 homicidios, días con más de 10 homicidios. Ese era el pan diario en El Salvador. Tú no podías llegar a colonias, a comunidades, porque podías ingresar, pero nadie te aseguraba que ibas a salir. Y si salías, no era con vida. El sector de taxistas, el sector de transportistas, repartidores de alimentos, tenían un horario establecido. Cuando caían las 6 de la tarde, tú no podías ingresar a esas colonias. ¿Por qué razón? Por la zozobra. Los taxistas llegaban hasta un punto específico y de ahí no pasaban. Aunque les ofrecieras más pagos, no pasaban, porque ellos sabían la situación de inseguridad que se vivía. A ver, existían los grupos en las comunidades, pero también el modo de operar desde las cárceles. Esto era un secreto a voces que desde las cárceles existían los grupos, los cabecillas que continúan girando órdenes a los sujetos que llevaban la palabra, precisamente a los palabreros, valga la redundancia, hasta las comunidades y colonias de diferentes puntos de El Salvador, porque estamos hablando a nivel nacional. Esto no era solamente en la capital, no solamente en la zona rural, en la zona urbana, era a nivel nacional. De esta manera era como operaban. Fue ahí cuando la Policía Nacional, Julio, luego de la autorización. Sí, para entender también sobre la pandilla de la Mara Salvatrucha, peligrosísima, la hemos visto en muchos reportajes que van tatuados en la cara, están involucrados a varios delitos. Queremos conocer también el perfil de esta agrupación criminal, muy peligrosa, porque aquí en el Perú, por ejemplo, ha llegado el Tren de Aragua, oriundo de Venezuela, y actualmente está implicado en varias tramas y tipo de delitos organizados, entre ellos el sicariato. Lo que pasa es que podemos hablar de un relevo generacional que hubo acá en El Salvador. ¿A qué me refiero? Los sujetos que literalmente estaban tapizados de tatuajes eran de una generación antigua. La nueva generación de integrantes de pandillas, habían unos que no tenían los tatuajes, habían unos que se los ocultaban en la cabeza, el pelo no dejaba que se vieran esos tatuajes. La vestimenta, incluso entre las capturas, hay personas que realizaban actividades como pastores de iglesias evangélicas, cuando en realidad eran integrantes de pandillas. ¿Qué podemos decir? Aquellos rostros completamente tatuados, la mayoría estaba ya en las cárceles. Ya este grupo de sujetos ya no era el que salía a las calles, ahora eran jóvenes que habían reclutado en diferentes puntos del país. Como lo repito, esto era a nivel nacional. Ahora te podías encontrar a una persona y era
integrante de pandillas y no necesariamente tú lo sabías por sus números, por sus letras en el rostro en diferentes partes del cuerpo. Correcto. Entonces, de esa manera ellos buscaban evadir la justicia, que los pudiesen capturar. Pero también hay que ser claro, Julio, y tú que resides en El Salvador, que eres periodista en este país, actualmente con este plan de excepción del presidente Bukele, las detenciones pueden ser sin orden judicial. Y hay muchas personas que por circunstancias a veces se encuentran en medio de un operativo, personas inocentes que no pueden tener nada que ver con estas pandillas o actos delictivos que han sido detenidos de manera injusta. Cuéntanos también de esa situación, porque han liberado a cerca de 7.000 salvadoreños capturados en unas situaciones algo complicadas. De hecho, las autoridades no lo han negado como tal. Hasta el momento van 71.000, más de 71.000 capturas desde marzo de 2022. Y se dice que en El Salvador podrían existir al menos 100.000 delincuentes, pandilleros específicamente. Claro, cuando al inicio de este enlace les mencionaba que un sector de la población está en contra de la situación, es precisamente porque son familiares o tienen a conocidos de personas que fueron arrestadas en diferentes circunstancias. Sí. Sí. Justo hace unos días las autoridades de seguridad dieron a conocer que 7.000 han sido liberadas. ¿Por qué? Porque se comprobó que en sí no estaban vinculados a grupos delincuenciales. Fueron capturados en diferentes operativos, fueron diferentes en diferentes patrullajes que realizan las autoridades. Claro, a veces de manera fortuita uno puede estar en el lugar que no es el más indicado y justo ocurre un hecho de sicariato y en El Salvador, como te pueden detener sin orden judicial, personas inocentes también podrían estar detenidas y no tienen nada que ver con ese tipo de hechos. Eso es lo preocupante. Ahora, ¿cuál es la sensación de la población en El Salvador de que otros países quieran replicar el plan Bukele? ¿Qué opinan ellos? Lo que pasa es que se unen a las voces. Lo mismo, si acá en El Salvador viajamos a la zona rural, te puedo mencionar un número de 10, tal vez 3 personas nos dicen que no están de acuerdo. ¿Pero por qué? Por el punto que mencionaba anteriormente. Tal vez tienen familiares que han sido detenidos, tal vez tienen conocidos que fueron detenidos. Acá nosotros vemos noticias de otro país, bueno, últimamente Perú, pero el caso de Honduras, el caso de Guatemala, el caso de otros países donde se ha dado a conocer que quisieran vivir en la paz que acá tenemos en este momento. O sea, no al 100%, porque es mentira, al 100% no se puede tener. ¿Hay hechos delincuenciales? Claro que sí. Hay robos, hay asaltos, sin embargo otros delitos relacionados, porque no solamente los homicidios, si nos vamos al tema de la extorsión, ha disminuido considerablemente, y esto te lo dicen empresarios de autobuses, empresarios de taxis, de camiones, los señores que tenían tienditas en diferentes puntos del país que antes pagaban una extorsión, ahora ya no lo están haciendo. Claro, son problemas que no se han solventado al 100% y no se puede decir que todo está erradicado. El problema todavía continúa. De lo contrario, las autoridades no continuaran haciendo estos operativos a diario. A diario nos damos cuenta, nos enteramos de operativos donde se están desarticulando estructuras todavía. Julio, y lo estoy escuchando, y los delitos que pasaban en El Salvador o ocurren ahora en menor medida, acá son frecuentes: el cobro de cupos y justamente a las personas emprendedoras, extorsiones, préstamos del gota a gota. Muchos ciudadanos de bien, personas pujantes que están sufriendo mucho actualmente. Por eso el plan Bukele tiene mucho eco actualmente en el Perú, pero también hay derechos fundamentales que se ven afectados. Pero hablando en claro, hay alcaldes de la zona de Lima Norte, aquí en la capital, que se van a reunir con una comitiva salvadoreña los próximos días para tener más luces, más ideas de cómo se podría implementar un plan de seguridad ciudadana. Cuéntenos sobre estas acciones, en qué consiste de manera clara el plan Bukele, qué se podría desarrollar aquí en un país con 33 millones de habitantes como lo es el Perú, respecto a la realidad de ustedes, porque ustedes son un país mucho más pequeño, con 6 millones de habitantes, un poquito más, entonces también son realidades muy diferentes. A ver, los alcaldes también pueden jugar un papel fundamental y hasta cierto punto acá en El Salvador, a pesar de la diferencia es grandísima, Si bien es cierto la cantidad de habitantes de Perú con El Salvador, bueno, es evidente. Sin embargo, acá las alcaldías también, algunas han jugado papel importante. ¿Por qué? Las alcaldías acá en el país, algunas, no todas, están
impactando también en proyectos de videoseguridad, que estos ahora vienen a servir como parte fundamental, como una herramienta para las autoridades. Es decir, se está trabajando de manera conjunta. ¿En qué radica el plan del presidente Bukele? En ampliar los operativos en diferentes puntos del país, no solamente en aquellos que eran identificados como puntos negros, como guarida de delincuentes. Ahí fue los primeros en operar. Por ejemplo, se usaron los cercos comunitarios, los cercos en diferentes puntos del país, donde se fue en busca de los delincuentes. Hagamos ejemplo de un círculo. Las autoridades llegaron a ese círculo y comenzaron a barrer, a llegar hasta el centro. Por ejemplo, acá se menciona el municipio de Soyapango, era uno de los más conflictivos del país. Ilopango, San Martín. Hace poco se hizo un cerco militar en la zona de Comasagua. Hace poco se hizo otro en la zona de Cabañas, donde agentes de la Policía Nacional Civil fueron atacados por remanentes de estructuras delincuenciales. El número de capturas en los últimos días ha sido grande, y justo lo que usted me mencionaba, sobre aquellos sujetos tatuados que vienen de la vieja generación que todavía permanecían escondidos. Correcto, han sido detenidos. Porque aquí estamos hablando de 2 pandillas específicamente. Julio, y queremos conocer más de las maras salvatrucha, la antigua generación, que eran estos sujetos pandilleros tatuados. ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son, digamos, sus negocios criminales? ¿Cobro de cupo, extorsión, sicariato? Porque también en varios reportajes a nivel internacional veíamos que muchos salvadoreños tenían que escapar de su país si no se sumaban a este grupo criminal. Y no solamente a este grupo criminal, sino el término pandilla, el término mara en general. La extorsión, más que todo, la extorsión provocó que tiendas cerraran, que diferentes negocios cerraran. Personas que comenzaban con emprendimientos ya no podían continuar porque veían un negocio y ahí les caía. Les llegaban estos sujetos a pedirle un pago diario, semanal o mensual. ¿Qué pasaba? Los emprendedores no podían mantener los costos de operación, y a esto sumarle lo que tenían que darle a los grupos delincuenciales. Esto es lo que ha ocurrido. Ahora, ese punto en El Salvador es notable, porque cuando yo estoy cerca de la capital en este momento, la carretera panamericana, si uno viaja en la carretera panamericana al occidente del país, estamos hablando de 100 kilómetros aproximadamente. Usted encuentra decenas de negocios en entradas de lugares donde antes uno no podía llegar. ¿Qué es lo que cuando usted le pregunta a la población, mire, ¿y usted por qué decidió emprender? Porque ahora, gracias a Dios, ya no pago extorsión. Antes era diferente. Yo no podía salir a vender agua, yo no podía salir a vender refresco, yo no podía salir a vender dulces, aunque sea, porque yo tenía que dar una cantidad de dinero específicamente. Julio, y es muy parecido a lo que estamos viviendo hoy por hoy aquí. Hasta los ambulantes tienen que pagar cupos. Correcto. Entonces, por eso la población se siente desesperada y dicen, ok, el plan Bukele, pero también el plan Bukele tiene algunas situaciones que muchos consideran que se vulneran los derechos humanos, el debido proceso de cualquier persona que es detenida, intervenida, y hasta la prensa dicen que estaría algo parcializada hacia el gobierno del señor Bukele. ¿Cuáles son sus impresiones, Julio, respecto a estas afirmaciones? Un tema siempre visto de dos maneras, como lo dije al inicio, existe parte de la población que está en contra. A ver si podemos retomar la comunicación con el periodista salvadoreño. ¿Cuál es el sentido en este momento? ¿Hay libertad de prensa en El Salvador, Julio? Mire, libertad de prensa, nosotros estamos informando con toda normalidad. Sin embargo, usted tiene que saber que siempre existen 2 sectores. Usted eso lo sabe perfectamente. Libertad de prensa depende cómo las personas lo quieren interpretar o cómo lo quiera definir. Nosotros aquí estamos informando la situación como son. Yo le he dicho de que precisamente la delincuencia no se ha erradicado en su totalidad. De lo contrario, no continuaran los operativos. Le voy a poner un ejemplo. Fíjese que hace poco se celebraron las fiestas patronales en la capital. Hubo parte de la población que cuestionó la presencia de militares, la presencia de policías, decía que no vivimos en el país más seguro, pero estaba la otra parte de la población que decía, ellos garantizan la seguridad, aunque los delincuentes ya no estén como antes, porque nosotros no podíamos venir. Entonces, claro, hay instituciones, organizaciones no gubernamentales, instituciones que velan por los derechos humanos, la sociedad, sectores de la sociedad civil, que claro, están alzando la voz por la violación a los derechos humanos, porque este es como un punto que también
Vale destacar Sí. que se mantiene en la sociedad los sectores que dicen que se están violando los derechos humanos. Sí, yo le quiero agradecer al periodista Julio Guevara del noticiero Hechos del Salvador por darnos este análisis tan completo de la realidad del país y esta posible implementación de algunos aspectos tal vez del plan Bukele en algunos municipios aquí de la capital, algunas regiones del país. No lo sabemos, es algo que se está evaluando, pero siempre es importante conocer la impresión de una persona que vive en el país al que estamos haciéndole mención. Muchas gracias, Julio, un placer conocerlo y gracias por su impresión, muy amable. Esperemos tener otra comunicación. Saludos, El Salvador, Muchas bendiciones. gracias.